Hola, muy buenas tardes, Dios bendiga y les guarde a todos los que nos ven por las transmisiones de los miércoles en línea. Les mando muchos saludos desde la ciudad de Mérida. Estamos transmitiendo porque si estás viendo esta transmisión estamos predicando en este mismo momento, en otra parte. Vamos a orar y vamos a poner las manos de Dios para estudiar el tema que nos corresponde hoy. Padre bendito eterno Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos para hacer tu palabra, Dios. Muéstranos tu verdad y tu palabra y ábrenos, Dios. Ayúdanos, Padre, por favor, Señor. Tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón y sobre todo lo pecaminoso, todo lo malo, Padre. Y solo tú puedes ayudarnos a tener un cambio completo de nuestra alma, no parcial, ni tampoco temporal, sino completo, Padre. Puedes irnos renovando y santificando, Padre. Límpianos, purifícanos con tu palabra. Háblanos, Dios. Muéstranos la verdad, Dios. A todos los que estén viendo la transmisión y a mí ayúdame a hablar. Reconozco mi incapacidad total de transmitir tu palabra y ayúdame. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Bendícenos, por favor, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a tener un tema hoy que lo tengo titulado la violencia, ¿sí? La violencia. Para empezar vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis capítulo 6, versículo 11. En la versión Reina Valera 1960 dice la palabra de Dios: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Repito, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hoy quiero hablar acerca del tema de la violencia. Es el tema que vamos a ver hoy, la violencia, ¿sí? Vamos a ver diversos puntos, lo que el mundo le llama violencia, qué es la violencia para Dios, qué enseña la Biblia acerca de la violencia, ¿sí? Y algunos de ustedes tienen un corazón violento, y cómo se cura la violencia. La palabra dice que en los tiempos de Noé la maldad era tan grande, que estaba llena de violencia, dándonos a entender de que la violencia no siempre ha existido. Cuando Dios creó las cosas, creó al ser humano, y su intención era que no se violentaran entre ellos, no se lastimaran entre ellos. Sin embargo, el primer acto de violencia, todos sabemos cuál fue cuando Caín asesinó a su propio hermano. Y a partir de allí, la violencia fue en aumento y en aumento y en aumento. Y habían muchas personas viviendo, multiplicada la raza humana, pero yo me atrevo a pensar que los días de Noé eran como un infierno. Dicen que aquí en Yucatán, Mérida, es la ciudad más segura de México, pero pues los que vivimos aquí sabemos que no es tan segura como se anuncia. Que sí es más segura que otras ciudades, sí, pero sabemos que ahora no podemos salir al centro en la noche con libertad como hace unos 10 años. Sabemos que no podemos ir a ciertas colonias, a ciertos pueblos o comisarías o pequeñas ciudades alrededor de Mérida que tienen fama de ser muy violentos, y no es recomendable ir allá. Entonces, aunque digan que somos los más seguros, realmente siempre hay violencia. Y no solamente hay violencia, sino que a veces se maquilla la estadística de la seguridad. ¿Por qué? Porque hay cosas que se rumorean en toda la ciudad de Mérida, de violencias, muertes violentas, decapitaciones, como si fuera ahí Tijuana o algo así, pero no se habla de ello, se rumorea, a veces ni noticias hay. Siempre hay violencia aquí en Mérida igual, y seguramente en otras ciudades más que otras. Quizás en Veracruz es más violento que Tabasco más violento que Mérida, pero quizás la Ciudad de México es más violento que Villahermosa, o qué sé yo, ¿no? Tijuana, qué sé yo. Siempre hay unas más violentas que otras. En los días de Noé toda la tierra era espantosa, era terrible, ¿sí? Tenemos imágenes donde nuestro país tristemente tiene esa fama de la violencia,
donde hay balaceras entre cárteles y muerte, y la gente toma venganza, la gente no tolera un agravio, un insulto, porque enseguida mata a su prójimo, lo golpea. Sabemos que gente va en el metro de la ciudad o en el subterráneo ahí y solo se le queda viendo, y ¿qué me ves? ¿Y qué me ves? Y enseguida empiezan los pleitos. Lo peor de todo es que hay mucha gente que se llama cristiana, que es extremadamente violenta, ¿sí? O reacciona con violencia de diversa forma. Y los cristianos no pueden ser violentos. No pueden ser violentos. O sea, no puede haber un cristiano violento. En los días de Noé la violencia era tal, estaba llena la tierra de violencia. Dios dice que la tierra se corrompió, estaba echada a perder la humanidad, que Dios les decidió retribuirlos con violencia. Dios los barrió violentamente a través del diluvio, y solo uno, que era Consuelo, ¿sí?, que era Noé, pudo ser salvo. Con mucha seguridad, con mucho amor de Dios, fue protegido por su justicia y su rectitud. Pero en el caso de todos los demás, violentos, fueron arrasados con la violencia de Dios. No quiero que nos confundamos con la violencia del mundo y la violencia de Dios. ¿Cómo que Dios es violento? Bueno, si podemos ver el juicio, tremendísimo juicio del diluvio, Dios no tuvo compasión y destruyó miles de vidas porque se lo merecían, como todos merecemos ser destruidos por Dios. Sodoma y Gomorra, espada, pestilencia, hambre, en el cautiverio de Israel, cuando cayó el juicio de Dios, cuando vino Siria y Babilonia, destruyeron la ciudad. Una época de mucha violencia y de destrucción, dice Jeremías, ¿sí? La profecía de nuestro Señor Jesucristo, de que en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito Vespasiano iba a arrasar la ciudad de Jerusalén, y dijo: no quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Rueguen para que su vida no sea en día de reposo, no bajen, si están en el tejado, no baje, si están en el campo, no entre a la ciudad, porque días de gran lamentación. Entonces Dios retribuye con castigo. La palabra de Dios dice que es justo pagar con tribulación a quienes os atribulan. Hay cristianos que quieren vivir rectamente delante de Dios, pero estas personas no quieren reaccionar. Entonces, si no reaccionan, sino que se arrepienten, llegará el día que Dios les pagará con violencia. Pero Dios no es un Dios violento. ¿Cómo está eso? Porque la palabra nos enseña que Dios es grande en misericordia, es tardo para la ira. O sea, Dios sí se aira, Dios sí se enoja, Dios sí castiga el pecado, ¿sí? Pero no se aira pronto, sino que es muy paciente, es tardo para la ira, grande en misericordia, aunque no tendrá por ningún modo inocente al culpable. Entonces Dios ejecuta juicio, ¿sí? Pero no es un juicio egoísta, no es un juicio de un tirano malvado, sino como Él es creador y dueño de todas las cosas, tiene el poder y el derecho de desmenuzar las cosas y destruirlas, y simplemente a Él no le agrada. Sin embargo, Él da oportunidades a través de muchos siervos y mensajeros y predicadores y profetas para que el pecador se arrepienta. Pero si no se arrepiente de su mal camino, entonces Dios ejerce un juicio. Ahora bien, la tierra hoy en día, ya no hablando de los tiempos de Noé, hoy en día está llena de violencia. La tierra está corrompida, ¿sí? Nuestro México, lindo y querido y violento, tiene fama por sus maldades que se ejecutan aquí. Las violencias es motivo de publicación, ¿sí? La palabra violencia en la Biblia es la palabra jamás, ¿sí? Jamás. Y esta palabra tiene diferentes significados o sinónimos. Violencia, por implicación, es maldad, mal, daño, ganancia injusta, ¿sí? Hasta este tipo es violencia, o fraude, afrenta, agravio, crueldad, daño, desnudar, ¿sí? También la violación, cuando una mujer es violentada. La mujer fue violentada, pero es una forma suave de decir, no fue abusada, fue violada.
también es violencia, ¿sí? Desnudar, falsear, forzar, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia, malo, malvado, rapiña, robo también es violencia. Si te roban es una violencia, están atentando contra tus pertenencias, ¿sí? Tu integridad, los golpes. Violento, violenta, eso significa violencia. Y la violencia en la palabra era castigada, era fuertemente castigada por Dios. El mundo hoy ha hecho una desgracia, sus autoridades, nuestras leyes, son una decepción, porque nosotros hemos justificado la violencia. Hemos agarrado la violencia y como un pastel, es que en los cumpleaños se da un pastel y lo dividen en varias partes. El mundo ha agarrado la violencia y le ha dividido en pedacitos, la ha seccionado la violencia y dice, esto no es violencia, pero esto sí. Y tienes un pastel deforme y con algunos trozos. Y muchas cosas ya no son violencia. Pero también en su clasificación de violencia confunden a la gente, y la gente a veces ya no sabe ni qué acudir, y cuando acude porque realmente es justo de que está siendo violentado, resulta que la ley ya no lo castiga. Entonces, ¿cómo dice el mundo cuando se refiere a la violencia? El mundo habla de diferentes tipos de violencia que podemos tomarlo en cuenta, pero para Dios la violencia es violencia. Número 1, la violencia sexual. Número 2, la violencia económica. La sexual es cuando hay el abuso, la violación, ¿sí? Hay entre parientes, entre menores, entre desconocidos. También si la esposa por alguna razón no puede o no quiere tener intimidad con su cónyuge y es forzada a hacerlo, también es violencia. Si una mujer manipula a un hombre para tener intimidad con ella, porque es la amante, y si no quiere tener intimidad con ella, lo manipula y lo chantajea para contarle toda su familia, para deshacer su familia, también eso es un tipo de violencia. La violencia de género, hombres contra mujeres, ¿sí? O mujeres contra hombres. El mundo dice feminicidio. Es que no es homicidio. Homicidio es matar a hombres y feminicidio es matar a mujeres, ¿sí? Entonces el feminicidio es más grave que el homicidio. Entonces el mundo es un desastre. Y que el Señor reprenda al diablo. Pero para Dios el homicidio es homicidio, hombre o mujer, niño o niña, porque la palabra hombre hace una referencia a una raza general, ¿sí? No está hablando Dios de géneros. Dios dijo hagamos al hombre, no dijo hagamos al hombre y a la mujer, no dijo hagamos al macho y a la hembra, no dijo hagamos no sé, al sexo masculino y al sexo femenino. Él dijo hagamos al hombre, refiriéndose a una raza general, ¿sí? Cuando decimos los caballos, sabemos que estoy incluyendo caballos y yeguas, ¿sí? Pero no digo caballos y las caballas, ¿sí? O los yeguos, los caballos en general, todos los caballos del mundo, incluyendo hasta los ponis. Entonces, perdón por el paréntesis, hace referencia al género. Pero para Dios el asesinato es asesinato. Y si nuestro, qué curioso es el mundo, ¿verdad? Si un hombre asesina a una mujer, le cae con rigor todo el peso de la ley. Si una mujer asesina a un hombre, entonces ahí no tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor fue otro tipo de defensa. Pero si una mujer mata a otra mujer, ¿sí? Entonces no se publica, no se le da el peso. ¿Pero por qué? Porque pues es que el feminicidio, no se puede haber autofeminicidio y una mujer que mata. Bueno, eso no cuadra en nuestras lógicas, porque el mundo se hace bola solo. El mundo se hace tonto solo, se hace menso solo el mundo, con todas sus cosas. El asesinato es grave, sea quien sea. Repito, para no extenderme, violencia sexual, violencia económica, ¿sí? Cuando el hombre chantajea con dinero a la esposa o simplemente no le da lo que requiere, no da a los hijos lo que requieren. Pasan hambres, pasan penurias, la mujer tiene que lavar ajeno porque luego es un borracho, gasta dinero en sí mismo, vive como soltero. Violencia económica, violencia de género, que ya lo dijimos, la violencia laboral, ¿sí? El bullying entre empleados, el bullying, es violencia, ¿qué bullying? Hasta eso. La violencia o la maldad entre patrones contra empleados, o entre empleados contra nuevos empleados contra nuevos empleados, ¿sí?
La violencia psicológica, también conocido como la violencia emocional. También cuando hay la famosa violencia psicológica, no es que tú tienes la culpa, mujer. Si te pegas por tu culpa, mujer. Si te golpeas por tu culpa, mujer. O la violencia, y también la violencia intrafamiliar o la violencia infantil, que cae en lo mismo con la psicológica, se entremezclan. Si te castigas por tu culpa, ¿no? Y a veces el niño no hace nada, hay padres violentos, ¿sí? No hacen nada que amerite una disciplina. Porque sí hay padres violentos que por cualquier cosita que el niño no lavó su plato, ¡bah! Que porque el niño respira, ¡bah! Que porque el niño no sé, no estamos hablando si le pegó a su hermanito y no hace caso, no estamos hablando si se le habló varias veces y no obedeció, no estamos hablando de que ese niño, no sé, le pegó la plancha a su hermanita en la espalda, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que por cualquier cosita la gente incurre a la violencia, Entonces, está mal. Violencia intrafamiliar, violencia senil, que es lo mismo. Hay muchas personas amargadas con sus padres que les tenían miedo, pavor, no se atrevían, pero cuando el papá o la mamá llega en estado senil, en la senectud o vejez, ya ahora el frágil es el papá y el fuerte es el hijo, la hija, ahora le pega, le choca la cuchara entre los dientes y lastima, le rompe el labio y le pega a la mamá y está descargando su odio hacia sus padres. Está mal, está penado. La violencia digital, los chantajes, el dichoso sexting, el doxeo que le dicen ahorita, el exponer documentos, identidades, ahí con chantajes cibernéticos, la violencia eclesiástica o religiosa, la manipulación, ¿sí? Ahí amedrentar a la persona, propio de las sectas, entre otras, va. Entonces, así el mundo clasifica todo lo que es violencia. Y luego, ¿yo en qué clase de violencia caigo? Entonces, es difícil. Y a veces la justicia no se aplica porque, pues, todas estas cosas bien extrañas. Pero bueno, para Dios la violencia, repetimos, y no estamos incluyendo, mucho ojo, la reprensión, para que nadie se confunda la reprensión con violencia de ningún tipo. Por ejemplo, si yo veo a un hombre golpeando a una mujer en la calle y que resuelvan ellos sus problemas, ¿no? Y ahí la medio mata, ¿no? Total, yo soy sabio, pero a veces se requiere quizás, hay que tener mucho cuidado, eso no se puede tomar a la ligera ni lo hagan a la ligera. Pero si alguna circunstancia merita que uno se involucre para defender a alguien que está siendo violentado o que está siendo maltratado, pues bien se puede inmiscuir, mucho cuidado, o se puede, como está bien dicho, inmiscuir, se puede interferir, pero sabiendo que te puede tocar parte de la violencia, ¿sí? Pero si yo cuando haga esto y ve que le pega a la mujer y le detengo la mano, si le detengo la mano, él nunca el violento va a decir, ¡ay, me agarraste mi mano, violento, opresor! Bueno, puede ser, es que hay gente tan rara, tan extraña, y también mujeres que le estén pegando a un niño, porque esas mujeres sí las hay, que están arañando al hombre, el hombre se está aguantando porque sabe que si le pega a la mujer la va a estampar en la pared como la Virgen de Guadalupe ahí en su nicho, ¿no? Entonces no lo hace, y la mujer está ahí arañando, pegando, y de repente cuando le va a dar una más, el hombre hace así y grita, ¡ay, me pegan, auxilio, me pegan, vean, me maltratan! Porque hay mujeres espantosas y tremendas y horribles que así actúan. El mundo le llama mujeres tóxicas. Para Dios, los violentos, sean hombres o mujeres, son impíos, son hijos del diablo, son gente que necesita la ayuda de Dios. Yo fui violento en su tiempo, relativamente violento a los ojos del mundo. Diría, no, pues tú no fuiste violento. No, yo sí fui violento. Y fui violento y no debes ser violento con nadie, pero hay grados. No es lo mismo que seas violento con tu vecino, a que seas violento con tu familia, con tu padre, con tus hermanos. Hasta la forma como hablas se puede detectar la violencia, ¿sí?
No puede ser que yo diga, soy cristiano y soy violento con mi esposa, en mis palabras, o soy violento en la iglesia con mi forma de tratar a los hermanos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Los violentos espantan a la gente. Y la verdad es que, ¿quién quiere meterse con un hombre pleitista? ¿Quién quiere involucrarse con alguien que sabes que te puede hacer daño? Sin embargo, como digo, no confundan la cosa, porque una reprensión puede ser, viene la policía y arresta al hombre. Ay, pero ¿por qué me llevan si es que ella me hizo? Viene la policía y una mujer arresta a la otra mujer. Ay, pero si él es que me estaba diciendo, ¿no vieron cómo me tenía agarrado? Es terrible, es terrible. Para Dios la violencia es violencia, y lo repito una vez más. ¿Sí? Salmos 11:5 dice la palabra: Salmo 11:5. Dice la escritura: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, le gusta la violencia, se siente poderoso. Al que ama la violencia, su alma los aborrece. Está duro lo que dice, pero lo tengo que leer tal cual, ¿sí? Tal cual. La palabra Dios para todos dice: el Señor examina a buenos y a malos rechaza con firmeza, y rechaza con firmeza a los violentos. ¿Sí? Dice otra versión: el 5. Leí hace rato la palabra de Dios para todos, pero esta es la traducción del lenguaje actual. Y dice: Dios vigila a la humanidad entera. Dios pone a prueba a los justos. Él mismo los examina, pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Dios odia. Qué extraño se escucha la palabra odio junto a la persona de Dios. Dios odia, porque eso significa la palabra aborrecer. Dios no quiere nada con los violentos. Entonces, si yo soy violento y le rezo a Dios y le oro a Dios, Dios no te oye. Dios te puede oír si te arrepientes de tu violencia. Varón, mujer, necesitas arrepentirte de tu violencia, y empezando por quienes eres violento. ¿Y cómo me arrepiento? Ve y pide perdón a esa mujer, ve y pide perdón a ese marido, mujer, ve y pide perdón, vayan a pedir perdón a esos hijos, a esos vecinos. Pidan perdón a esos padres que han sido maltratados por ustedes, a esos amigos que no hablan, y salieron palabras y agresiones verbales y físicas y amenazas de sus bocas. Porque si ustedes creen que pueden alabar a Dios y levantar esas manos impías y levantar su voz con esos labios impuros, y que Dios va a escuchar sus cantos y sus oraciones, se equivocan totalmente. Porque Dios detesta con toda su alma, los odia. Ahora bien, pero no que Dios me ama. Sí te ama, pero no te ama como en el presente, mientras no estés arrepentido. Lo que estás haciendo es atesorar ira para el día de la ira. Pero ¿cómo me ama entonces? ¿Cómo te ama? En que mandó a Cristo, y por tus violencias fue castigado cruelmente nuestro Señor Jesús con mucha violencia, para que creas y te arrepientes de tu manera mala de vivir. ¿Sí? Yo no puedo ir a un lugar de violencia a resolver las cosas con violencia. Es como querer apagar fuego con fuego, y no se puede. Tiene que ser un elemento contrario al fuego para apagar el fuego. Pero si tú le metes leña y le metes más flama, solo vas a avivar el fuego. Pues tú no puedes. Hay veces que la autoridad de Cristo me dice: y tú también haces esto, y tú también. No se puede. Está mal. ¿Cuál es el elemento contrario al fuego? El agua. ¿Cuál es el elemento contrario a la violencia? El amor. Y si eres violento, solamente significa algo: no tienes amor en tu vida. Si eres violento, solamente significa algo: no tienes amor, no tienes compasión, no tienes paciencia. Todo lo contrario de eso, ¿qué es? Es odio, implacable, sin misericordia, intemperante, irascible.
¿sí? Reaccionas, eres de reaccionar rápido y de molestarte rápido, de enojarte rápido, de amagarte rápido y no quedarte poder callado, porque siempre tienes que reprochar, siempre tienes que reclamar, siempre tienes que amenazar, siempre tienes que decir algo, siempre tienes que ahí tomar acciones o demostrar tu ira. Es que no conoces el amor. Y es normal, porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Pero Cristo puede hacer rebosar tu alma de amor, de un amor santo y puro. Y Dios puede ayudarte a amar a los demás. Y Dios puede transformar. Si alguien que practica la violencia está viendo este video, Dios te puede transformar. ¿Sí? Es lo que dice Dios acerca de la violencia. Para Dios la violencia es violencia, y lo repito 100 veces más. ¿Sí? Tenemos la regla de oro que nos dejó nuestro Señor Jesús. Lo que te guste que te hagan los demás, hazlo tú también con ellos. ¿Te gusta que te amenacen? No, pues tú tampoco amenaces. ¿Te gusta que te griten? No, pues tú tampoco grites. ¿Te gusta que te tengan paciencia? Sí, pues tú ten paciencia con los demás. ¿Te gusta que te apunten con el dedo? No, pues tú tampoco lo hagas. ¿Te gusta tú señalar con el dedo? ¿Te gusta que te señalen con el dedo? No, pues tampoco tú lo hagas. ¿Te gusta que te golpeen? No, pues tampoco tú golpees. Tampoco tú lastimes. Es la regla de oro que nos dejó el Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Sí? Y tenemos también el gran mandamiento. El segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el mundo enseña, lo que es violencia. Pero también el mundo nos enseña otras cosas acerca de la violencia. El mundo nos enseña que la violencia es divertida. Sí, la violencia es divertida. ¿Por qué? Porque nos muestra a través de películas y de caricaturas que la violencia es la solución a muchos problemas. La violencia trae paz. ¿Sí? Y ves allá al Goku peleando contra el Freezer para que no destruya el mundo. Y ves allá a los Avengers peleando contra el Thanos o el Thanatos para que no destruya el mundo. Y así, ¿no? Y todo se resuelve a punta de golpes. ¿Sí? También lo vemos como medio de entretenimiento. También lo vemos como que la venganza es digna. La venganza está justificada. ¿Por qué? Porque mi padre murió y tengo que vengar la muerte de mi padre. ¿Sí? O la muerte de mi clan, o etcétera. Entonces yo puedo vengarme. ¿Por qué? Porque la venganza está justificada, y la venganza nunca está justificada. Es lo que nos enseña el mundo. ¿Y qué más nos enseña el mundo? El mundo nos enseña que la violencia es para valientes. ¿Sí? La violencia es para valientes. ¿Por qué? Porque si tú no tomas acciones, que tú eres miedoso y tú eres cobarde. Entonces Jesús, ¿cómo nos libró del pecado? ¿Cómo nos libró del pecado? Hubo mucho poder, sí. Mucho poder. Pero fue un poder contra la violencia, sin violencia. Es difícil de entender esto humanamente hablando. Yo creo en la obra de Cristo con todo mi corazón, pero siento que nunca voy a dejar de conocer ese amor tan grande. Pero humanamente hablando, tratar de entender la cruz es imposible. Es imposible, es difícil. Como alguien que se deja maltratar y hasta matar, hay tanto poder y ganó una lucha tan fuerte? Como alguien, humanamente es difícil. Pero por medio de la fe, que no es apagar el cerebro, no apagamos el cerebro, sino que creemos lo que está escrito y vemos las cosas con la mirada de Dios. Si Dios reprimiera con violencia al hombre, la gente no amaría a Dios, te lo aseguro. La gente intensificaría su odio con Dios. ¿Y qué crees que va a pasar en el infierno? Muchos dicen que la gente va a llorar, perdóname, a lo mejor y sí, pero muchos van a estar maldiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque pues ya nunca se quisieron arrepentir y fueron lanzados al lago de fuego. Pero solo porque Dios amó al mundo perdido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por medio de ese amor, Dios hizo que muchos violentos se tornaran mansos y humildes y amaran primero a Dios en gratitud, y Dios llenó de amor abundante, de amor divino en su corazón, y amar incluso hasta sus adversarios.
El mundo nos enseña que la venganza es para valientes. El que no toma violencia es un cobarde. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la violencia? ¿A Dios le gusta la violencia? Éxodo capítulo 21, versículo 12 al 25. Éxodo capítulo 21, versículo 12 al 25. A ver. Dice la palabra de Dios. Leyes contra la violencia o delitos castigados con la muerte. Quien mate a golpes a una persona será condenado a muerte. Estoy introduciendo el lenguaje. Reina Valera 60. Leyes sobre actos de violencia. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. El que mate a alguno va a morir. Es que fue en defensa propia y bueno, eso se puede ver. Pero es que no estaba consciente, estaba medio loco. Es que no sabía lo que estaba haciendo. Es que tuvo traumas de niño. Bueno, si tú matabas, tú morías. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Por ejemplo, eso no habla de un homicidio tal cual intencional, pero ¿cuál podría ser, por ejemplo? Que tú estés construyendo una casa y tengas obreros, y uno de tus obreros ponga en mano una piedra y hace un movimiento brusco, y ese movimiento golpea un palo, ese palo mueve el bloque cae en la cabeza de un compañero que quizás era su hermano, su mejor amigo, y muere. No hubo intención de hacerlo. O te presto mi caballo y se sienta mi amigo en el caballo, y el caballo por alguna razón reacciona violentamente, corre y se despeña y se muere el caballo y el amigo. Entonces te quedas impactado, ¿no? O como que tú prestes un vehículo y por algún descuido de mantenimiento se te muera tu amigo, se despiele, explote, qué sé yo. A lo mejor no había la intención, pero fue un descuido. Entonces, ¿qué dice la palabra? Más que no pretendía herirlo. El Dios ve la intención del corazón. No pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Tienes que escapar, porque la muerte sí lo va a perseguir. El vengador familiar lo podía perseguir, pero Dios le daba como un amparo literal en una ciudad de refugio. 14. Pero si alguno se ensoberbeciere, se llena de orgullo, cree que puede. Los no narcos están equivocados, porque ellos creen que el que les estorbe un balazo y listo. Y sí lo hacen, y tienen razón, carnal y diabólicamente hablando, porque así piensa el diablo. Me estorbas, te mato. Así piensa el diablo. ¿Por qué? Porque pues, ¿qué es lo que necesita uno para ser criminal? Necesita sentirse empoderado y necesita sentirse impune. ¿Y cómo me siento poderoso? Pues un arma. Y si es una AK-47, pues más poderoso me siento, ¿no? Y si traigo otra pistola acá, otra pistola y un cuchillo, no, me siento invencible. Y impune. O sea que si tengo influencias, soborno a las autoridades, pues me encierran, pero me sueltan. Entonces, ¿qué me va a pasar? ¿No? Yo tengo dominado al mundo. Y de parte de Dios les digo que si no se arrepienten, la palabra dice que el hierro mata, a hierro muere. O sea, en un mundo de violencia, usualmente mueres de manera violenta. Y no lo digo yo, lo dice Dios, pero Dios puede rescatar tu vida. Y no digo tu vida de que no mueras violentamente, porque aunque te arrepientas, las consecuencias pueden llegar. Pero sí puede Dios. Si Dios quiere, te puede salvar de eso. Pero lo principal es que se salve tu alma, que se salve el alma de esa gente. Porque a veces Dios perdona, aunque no lo crean, hasta ellos Dios los puede perdonar. Un sicario, lo que tú quieras. Pero bueno, el principal problema de ellos es la soberbia. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Sí? Y si él se atreve a agarrar de los poros del altar, se lo arrancarás y lo matarás. No hay nada que lo puedan parar. ¿Sí? 15. El que hiere a su padre o a su madre, aquí no dice el que mate, papá, no. Con que lastimes a tu mamá, muchacho. Ya tocaste a tu mamá, tocaste a tu papá, tú mereces morir delante de Dios. Asimismo, el que robara a una persona y la vendiere, eso se llama trata de blancas, lo conocemos hoy como secuestro, o si fuera ya de sus manos, que es el secuestrador moría. Algunos dirán, ¿cómo nos encantaría que hay estas leyes?
Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, hasta por maldecirlos, debe morir. Además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que lo cubren. Si lo lastima de tal manera que ahora anda con bastón, pues le van a poner la sanción que sea necesario para cubrir todo lo que él no pudo trabajar. Pero si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Habrá de los esclavos de aquel entonces. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados, conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. O sea, si nace el bebé prematuramente, podríamos entenderlo así, pero todo sale bien. Bueno, pues, el bebé vivió, la mamá vivió, no hay muerte, pues sí va a haber castigo. Eso el esposo lo va a poner, ¿sí? Y aun cuando ponga el castigo, los jueces todavía van a juzgar, sí es correcto. Pero si hubiere muerte de la madre o del hijo, pagará vida por vida. Así se castiga la violencia: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Lo malo es que en los tiempos de Jesús, esta misma ley lo utilizaban mal los judíos o los fariseos, para que, utilizando la ley, violentaran a su prójimo, y por cualquier cosa lo acusaban, ¿sí? Y hoy en día no existe lo mismo. Claro que sí. No te puedo matar, igual a la cárcel soy yo, pero voy a acusarte, voy a contratar testigos falsos, te acusamos, y con las mismas leyes que nos podemos engañar, a Dios no, pero eso es sí, te voy a destruir. Y yo no hice nada malo. Sepan los tales que son violentos delante de Dios, y a Dios con nada se los soborna, y van a ser enjuiciados severamente. Eso que no les quepa duda, Dios los va a enjuiciar severamente. Se los digo, no se los digo yo, se los dice la palabra de Dios. Uno podría no existir en este mundo, pero la palabra está escrita ya desde antes del nacimiento de todos los violentos, y está penado por Dios. Es lo que dice la Biblia. Definitivamente a Dios no le gusta la violencia, ¿sí? Pero la gente piensa que puede ser violenta. Proverbios 3:30 dice la palabra de Dios: no tengas pleito con nadie sin razón, ¿sí? O sea, cuando se trata de problemas, no busques problemas, y más si no te dan motivos, más si te acusan falsamente. Si te acusan falsamente, no te calientes, no te llenes de cólera. ¿Por qué? Porque no sabes que no es verdad. Pero es que me están acusando injustamente. Vean a Jesús. Si no eres cristiano, pues te entiendo, no puedes vivir lo que no conoces a Dios. Pero si te haces llamar cristiano, ¿por qué reaccionas con violencia, con aspereza? No puede ser. O sea, realmente no puede ser, ¿sí? No tengas pleito con nadie sin razón. Y bueno, y si tengo razón, ¿podrías tener un pleito? Bueno, aparentemente sí, pero espérame que yo avance en el estudio. Y dice, si no te han hecho agravio, pues menos. Hay gente que no le hacen nada y solo por acusarlo ya se calentaron. Proverbios 26:17 dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, ¿sí? ¿Tú quieres que te mordisquee un perro? ¿Quieres que te pegue la rabia ahí, que te llene de hueco los brazos con sus colmillos? Agárralo fuerte de las orejas y vas a ver cómo te va a ir. Te va a ir como en feria. Entonces, si tú eres metiche, tú te crees el justiciero mundial para meterte en problemas que no te llaman, no te incumben. Y es lo que decía yo hace rato: hay cosas que no te incumben, pero ahí te vas a meter. Y te golpean y dices, y te atreves a decir: lo hice por causa de la justicia, Dios sabe que soy bienaventurado. Te equivocas, ¿sí? Hay circunstancias donde si uno se involucra puede recibir daño. No digo que no, pero pues tú no buscas alardear nada, no buscas tu posición, sino buscas el bien mayor, que es el de la otra persona. Pero hay gente que se metiche simplemente porque busca el foco de la atención, y no debe ser así. Bueno, ¿por qué alguien puede tener un corazón violento, muy violento? Usualmente un corazón violento, si tú creces en un hogar donde en ese hogar hay amor, vas a aprender amor, el amor de padre, la paciencia de mamá, la paciencia de papá. Pero si tú creces en un hogar violento,
puedes aprender violencia, ¿sí? Y bueno, algunos dirán, hermano, yo conozco una persona que es muy violenta, pero fue muy llamado por sus padres. ¿Puede alguien ser violento a pesar de ser criado con mucho amor? La respuesta es sí. Alguien puede ser muy violento. Hay que tener en cuenta algo, la caída de Adán. Por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado corrompe al ser humano. Es más, puedes ser criado en un hogar cristiano y volverse la persona más iracunda, enojona, pleitista que te puedas imaginar, ¿sí? Y le va a echar la culpa a Dios, le va a echar la culpa a la familia y lo que sea. Pero el pecado corrompe a las personas. A veces aunque uno es criado de manera correcta, la maldad entra por otra parte. Entra por la escuela, entra por el trabajo, entra un abuso ahí entre escolar, hay una violación, se vuelve una persona violenta, ¿sí? O si no, después cuando contrae uno matrimonio, una muchacha puede ser criada con mucho amor, mucha paciencia y se casa ilusionada con un hombre que al final se vuelve un monstruo. Y esa muchacha, esa mujer tierna, amable, apacible, ya no existe. Ahora existe una mujer iracunda, enojona, pero porque le desgració la vida a un hombre. Entonces, todo eso se debe a que el pecado va a entrar de alguna manera. Si no te pueden dejar maldito desde la infancia por una familia, tarde que temprano el pecado va a buscar destruir y hacerte violento, ¿sí? A veces la violencia es reacción a una autodefensa. A veces la violencia es miedo a sentirse pisoteado nuevamente, ¿sí? O ahora de mí nadie se burla, ¿no? Y reacciona, ¿sí? La venganza. Hay jovencitos que nunca han sido violentos, pero aprendieron a ser violentos a través de los videojuegos, ¿sí? O la violencia reside en la escuela, lo que le llaman hoy bullying. Sí. Mira, yo tengo nivel 100,000 en el Fortnite, ¿sí? Entonces ya sé cómo disparar a los monos. Se compra una pistola en Estados Unidos, entra a la escuela y por eso le da igual que se vayan cayendo sus amigos ensangrentados. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho miles de veces en una computadora. Entonces, el corazón violento puede ser por violencia recibida, por autodefensa, se aprende por otros medios, no solamente en el hogar, es miedo a sentirse de nuevo pisoteado, o simplemente la insensibilidad a través del entretenimiento y entre otras cosas, ¿sí? La violencia parece divertida, pero no cuando te toca vivirla a ti. ¿Sabes cuándo te va a dejar de gustar la violencia? Cuando te toque sufrirla a ti, cuando te toque sentir el dolor a ti, o cuando te maten a alguien que yo no lo deseo. Yo no quiero vivir terrible experiencia, no se lo deseo a nadie, pero ahí tú entenderás que eso con lo que uno juega es algo espantoso, horrible, de parte del diablo, de que la tierra está llena de violencia. Parece un juego, pero cuando te toca vivirla a ti, ya no vas a pensar igual. Entonces ten en cuenta lo siguiente, ¿tienes tú un corazón violento entonces? Y luego dirá, caray, yo creo que sí, hermano. Soy impaciente con mis hijos, no reacciono violentamente, ¿sí? Y no estoy diciendo que dejes de disciplinar o castigar debidamente, ¿no? Con amor, con paciencia, sino que dejes de ser una persona que todo te molesta, todo regañas, todo ofendes, todo lastimas, o todo también todo vas a permitir. ¿Tienes un corazón violento? Pregúntate por qué. Y esto no es psicología, una regresión ahí. Yo no niego que la niñez aprende muchas cosas, pero como te dije hace rato, no todo viene de la niñez. O simplemente amas la violencia, como dice la palabra. Viste la violencia, te gustó y la vives. Nunca fuiste violado, nunca fuiste abusado, creciste en la escuelita dominical, pero una vez probaste la violencia y te fascinó como una droga, ¿sí? Entonces, necesitas arrepentirte. Tienes un corazón violento, pregúntate por qué y arrepiéntete. Estás enjuiciado por Dios, estás aborrecido por Dios, pero Dios tuvo un acto de compasión hacia tu vida, donde Dios ha decidido, si tú cruzas por la puerta que yo te he dado para que seas salvo, y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos, o sea, satisfacción de vida. Dice el Padre, si tú entras por la puerta, yo voy a olvidar todo lo que tú has hecho. Y esa puerta es Cristo. Esa puerta se abrió. ¿Y cómo que se abrió? Sí,
un Cristo crucificado, su cuerpo fue torturado y su carne fue abierta, como dice Hebreos, y a través de ese velo, el velo de su carne, nosotros pasamos y somos limpios por su sangre y somos purificados y santificados. Y Dios perdona todo pecado en un velo que fue rasgado con violencia, el cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¿Tienes tú un corazón violento? Arrepiéntete ya. Pide perdón ya. Haz restituciones con aquellos que has lastimado, ofendido. Ve y pídeles perdón. Eso ya lo dijimos. ¿Con qué se cura la violencia? Pues lo hemos estado diciendo de alguna forma, hablando de Cristo, ¿no? Pero ve lo que dice Mateo 5:5. Mateo 5:5. Dice la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién es un manso? Es todo lo contrario a un violento. El manso no se va a enojar fácilmente, no se enoja por cualquier cosa, no va a tomar venganza por sí mismo, no se va a irritar, ¿sí? Está lleno de amor, es paciente, es benigno, es compasivo, ¿sí? El manso sufre el agravio, el manso camina la segunda milla, el manso ofrece la otra mejilla. Y alguno me dijo por ahí una vez: eso no es manso, es tonto, es menso. Perdón que lo diga, pero tonto es el que no entiende a Cristo. ¿Por qué? Porque si alguien dice esto, está rayando a la blasfemia, porque está insinuando que nuestro Señor Jesús es lo mismo, porque Él es ejemplo de mansedumbre. Aprendan de mí, dijo Él, que soy manso y humilde de corazón. Y tiene que ver mucho cuando uno es manso, porque luego dice el Señor Jesús: y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para tu alma. ¿Por qué? Porque el que no es manso, el que es violento, nunca tiene paz. No tiene paz. Siempre hay una tormenta en sus pensamientos, en su mente, todo está en su contra. Pero Dios dice: si tú conocieras el amor de Dios, si tú conocieras lo que yo te puedo dar, dice Jesús, sería tu paz como un río y tu justicia es como las olas del mar. Tendrías tranquilidad y reposarías y descansarías, echarías todo ese gran peso de odio y lo tirarías ahí delante de la cruz de Cristo. Y Dios: líbrame de este peso, Dios. Y así se puede repetir uno. Pídele perdón a Dios por tu violencia. Pídele a Dios por todo ese odio que alimentó esa violencia. Pídele perdón a Dios. Dile: Señor, yo quiero ser manso. Quiero ser un hombre manso. La mujer dice: Señor, quiero ser una mujer mansa. No quiero ser una arpía, Dios. Un monstruo ahí mítico para mis hijos, para el esposo. Y el hombre dice: Dios, no quiero ser yo una bestia, Dios. No quiero ser yo como un toro salvaje, corneando a todo el mundo, Señor, destruyendo a mi mujer, a mis hijos. Perdóname, límpiame, cambia mi corazón, Dios. Cambia este odio por tu amor. Y pídele a Dios el manso. Pídeselo. Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Por dónde empiezo, hermano? ¿Cómo se cura la violencia? Mateo 5, 38, ve lo que dice el texto. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Te acuerdas? Si me la haces, me la pagas. Eso lo malentienden. Y Dios nunca estaba diciendo: toma venganza. Al contrario, si alguien comete, le quita, si por ira le pica el ojo a su hermano, tiene que perder. Es un asunto de justicia, ¿sí? Para meter orden social, para que la gente se calme. Pero aquí, si tú dices ojo por ojo, entonces tengo derecho a vengarme. Y diente por diente. Pero yo te digo: no resistas al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga, ve con él dos. Y el que te pida, dale. Y el que te quiera tomar de ti prestado, te ultraje, te robe, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te odian, ora por los que te ultrajan, los que te persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y algo dirá, pero yo no puedo hacer eso, Señor. Si puedes. ¿Cómo? Si te entregas a Dios en Cristo. Si puedes. Pero yo iré a buscar a mi adversario, al que tanto odio le tengo. Si puedes. Si tú permaneces con tu soberbia, nunca te vas a arrepentir, porque crees que tienes la razón. Pero ponte a pensar en Jesús. Él dijo a Pedro, no puedo yo pedir a mi Padre 12 legiones, que son como 70,000 ángeles, y matarlos a todos. Cristo podía matar a sus verdugos con una palabra, con una mirada. Cristo podía destruir a sus verdugos. Venía un ejército de soldados angelicales, pum, 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 a todos los soldados, de todo el mundo entero los pudo haber fulminado a todos. Si se trata de Dios puede destruir a la gente con solo una palabra. Tú y yo, o tu pecador violento, tú necesitas usar tus filos, tus cuchillos, tus puños, tus armas, tus estratagemas, tus sicarios, o lo que tú quieras, para destruir al otro. Pero Él es poderosísimo. Con una palabra se destruye el mundo entero, el universo entero. Pero fíjate de Él cómo sufrió la cruz por tu pecado. Sufrió por tu pecado, por mi pecado. Y si puedes perdonar, pídele ayuda al que pudo hacerlo. Y si tú le tienes fe, Él te puede ayudar. Y ahí te das cuenta que Dios te ha tratado tu corazón. ¿Por qué? Porque tú sabes que si fuera por ti, jamás te acercarías a tu adversario, a tu adversaria, mujer, para ponerte a cuentas. A ese papá que odias, esa mamá que odias, ese hermano que odias, ese tío que odias, ese primo, ese hermano, ese hijo, ese padre, ese hermano del templo antiguo, de la iglesia, o ese pastor que te cometió una injusticia y te acusó falsamente y te condenó y te expulsó de una iglesia. Porque ahorita hay ovejitas que soy cristiano, pero ven a un pastor, oye, de tal pastor, no, ese pastor, hijo del diablo, Satanás. ¿Dónde está? Si es tu enemigo, si está equivocado, ¿no deberías también amarlo? ¿Sí? Romanos 12:21 dice la palabra de Dios. El último versículo del 12 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vénselo con el amor de Cristo. Vénselo con la verdad. Vence las cosas con la verdad. Y aprende de Cristo. Es el perdón. Aprende a perdonar. No puedo, es verdad, no puedes, pero sí puedes si crees en Cristo, si sabes que Dios lo merece. Tú vas a aprender a perdonar no porque el otro lo merezca, porque el otro lo merece, porque te ha hecho daño, ni vas a perdonar como la mentira que hoy enseñan mucho. Es que yo merezco una vida mejor y de paz. Eso también es un engaño infernal y diabólico. Es infernal. Es lo mismo, siempre te vas hacia el infierno, pero más engañado que antes, porque al menos antes tú no perdonabas y aceptabas que lo odias, pero ahora te engañas y dices que no lo odias y que yo me lo merezco, y más mentira y estás bien perdido, no estás perdido que el otro. ¿Sí? No, tú vas a perdonar, porque tú vas a entregarte a Cristo y decir: Dios, tú no mereces que hayas muerto por mi culpa, y te voy a amar a ti, y voy a hacer todo bien por ti, y voy a perdonar a ese varón, a esa mujer, por ti, y no quiero tener nada en mi corazón cada vez que los vea, por ti, Jesús, por tus clavos, por tu cruz, por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz por mí. Voy a corresponderte con amor, ¿sí? Y serás librado de la violencia. Es un milagro. Es un milagro. Si eres como un león ahí flaco, lleno de violencia para despedazar a su presa porque está hambriento, te vas a volver tan tierno, tan dócil como un cordero. ¿A poco, hermanos? Sí, claro que sí. Dios tiene ese poder. Dios transforma a las bestias. Nos ha transformado muchos. Hay muchas bestias que Dios nos ha transformado, lleno de odio. ¿Cómo puedes vivir tú con tanto odio? No te fastidies de ti mismo, de ti misma. Dios te puede salvar. ¿Sí?
Cristo recibió el rigor de la violencia humana en esa cruz, en esa vía dolorosa, por nuestra violencia. Aprende a perdonar, de cómo Dios te perdona a ti y cómo tú debes de perdonar a tus semejantes. Aprende a perdonar. Vamos a orar y vamos a concluir, esperando que la palabra sea de bendición. Cualquier duda o pregunta pueden ponerlo en los comentarios o mandarnos un correo a vozcomotrompeta@hotmail.com o a los números que aparecen en la pantalla después de cada transmisión de domingo. Lo pueden ver en cualquier video. En esto no va a aparecer porque está subido directamente. Y bueno, pues que Dios los bendiga a todos y les guarde. Vamos a orar. Padre bendito y eterno, muchas gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar tu palabra. Ayúdanos a todos, Dios, por favor, Señor. Enséñanos y dirígenos a todos. Ayúdanos. Muéstranos cuánta ayuda necesitamos de tu parte para cambiar este corazón tan malo, Dios. Solo tú puedes transformar nuestras vidas. Gracias por todo, Padre. Gracias por tu salvación. Gracias por tu amor tan grande. Revela la verdad de tu palabra. Cambia las vidas de la gente, Dios. Si alguien conoce a alguien que considera que esta palabra puede ayudarle, Dios, que no dude en compartirlo, Señor. Pero, Padre, que se haga tu voluntad, Señor. Tú conoces las intenciones de por qué digo estas cosas. Que se haga tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra bendita. Bendice a todas las almas, Dios, que escuchen tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan muy buenas noches.